Hola, hoy vamos a hablar de monosacáridos. Son biomoléculas importantes y además tienen una complejidad grande con respecto a la isomería. Por lo tanto, vamos a ir despacio para que las vayáis entendiendo y al final, aunque os parezca inicialmente muy difícil, yo creo que vamos a poder entender esto con relativa facilidad. Ya veremos. Vamos a empezar a hablar entonces de la clasificación que nos recoge esta tabla. Los glúcidos se dividen en dos grandes grupos, los OSAs, que son los que llamamos monosacáridos, o los ósidos, que están formados fundamentalmente por holósidos y heterósidos. Los holósidos son los oligosacáridos, que están formados de 2 a 10 monosacáridos o OSAs, y los más importantes serían los disacáridos, como recoge la tabla, y el otro gran grupo de holósidos son los polisacáridos, que están formados por más de 10 monosacáridos, a veces por cientos de miles, y están formados, son los homopolisacáridos cuando todos los monosacáridos que los forman son el mismo monosacárido, o por heteropolisacáridos cuando están formados por distintas unidades de monosacáridos. Y por último nos quedan los heterósidos, que son moléculas, digamos, híbridas, moléculas que seguramente sean novedosas para muchos de vosotros, porque son, por ejemplo, las glucoproteínas, que estarían formados por una parte proteica y una parte glucídica, o los glicolípidos, que estarían en este caso formados por lípidos y por glúcidos. Dentro de esto, pues dentro de las glucoproteínas, los más importantes que recogen la tabla también son los proteoglicanos y los peptidoglicanos, debido a su importancia, sobre todo en el mundo de las procariotas. Los monosacáridos jugosas son sólidos, cristalizables, de color blanco, de sabor dulce y que van a presentar poder reductor. Esta característica de presentar poder reductor lo estudiaremos más adelante. Entonces, ya centrándonos en lo que son los monosacáridos, los elementos que componen los glúcidos en general, vamos entonces a hablar de los primeros dos tipos de monosacáridos que nos vamos a encontrar, que son los que son todos, desde el punto de vista química, polialcoholes, pero unos contienen la función aldehído y entonces hablaremos de aldosas. Fijaros que esto es la función aldehído, y otros contienen la función cetona en su molécula y por eso hablaremos de cetosas. Este son el grupo de las aldosas y el grupo de las cetosas. Bien, ¿cuáles son los elementos principales que nos vamos a poder encontrar? El primer elemento de la serie dentro del mundo de las aldosas sería el gliceroaldehído. Si os fijáis, contiene 3 átomos de carbono, sería el propano, el propanal, pero que no se llama propanal. En condiciones normales hablaremos siempre de gliceroaldehído, y como lleva las dos funciones alcohol, se convierte en un azúcar, y este es el gliceroaldehído. Si hablamos de su equivalente en 3 átomos de carbono, pero que contiene la función cetona, hablaríamos de la dihidroxiacetona. Estos serían los nombres del gliceroaldehído y de la dihidroxiacetona, que serían los elementos más simples que constituyen los monosacáridos dentro de lo que son las aldosas y las cetosas. A partir de aquí, por añadición del número de átomos de carbono, pues las moléculas se van a ir complicando. Por ejemplo, en el caso de las aldosas, tenemos con 3 átomos de carbono, con 4 átomos de carbono, que vemos que hay dos variantes que veremos que son isómeros y hablaremos de ellos dentro de un momento, con 5 átomos de carbono y hasta con 6 átomos de carbono. Estos serían la división o los grupos que se pueden formar para las aldosas. Si hablamos de cetosas, pues también las vemos, la más sencilla, la dihidroxiacetona, que ya la nombramos antes, con 3 átomos de carbono, con 4, con 5 o con 6. Pero fijaros, a la de que os hayáis dado cuenta, hay moléculas que tienen la misma fórmula empírica, pero la misma distinta fórmula desarrollada. Me explico. Serían entre sí lo que vamos a llamar a partir de ahora isómeros. Por ejemplo, tenemos aquí esta molécula, que es una aldohexosa con 6 átomos de carbono, como su nombre indica, hexosa, y que contiene la función aldehído y tiene una colocación relativa de los OHs hacia la derecha o hacia la izquierda de la fórmula desarrollada. Y a la derecha tenemos una molécula que es una cetosa, es decir, que contiene la función cetona, pero que de la misma manera tiene la misma fórmula empírica, C6H12O6.
Esta sería la glucosa, hablaremos dentro de un momento de ella, esta sería la fructosa, una sería una aldosa y otra sería una cetosa, y por lo tanto entre estos compuestos se diría que son isómeros. La verdad es que la isomería probablemente sea lo más difícil que tengáis que entender para este tema, porque hay muchísimas variantes de la isomería. Y para ver esto, lo mejor que podemos hacer es fijarnos en esta tabla y observar con detenimiento qué tipos de isomería pueden presentar los monosacáridos. En esta tabla se presentan los distintos tipos de isómeros que presentan las moléculas orgánicas. Y ahora lo que vamos a hacer es centrarnos concretamente en monosacáridos y ver dentro de este gran grupo de isómeros qué isomería presentan los monosacáridos. Inicialmente parece algo complejo, pero después vais a ver que resulta más sencillo de lo que inicialmente podríais pensar. Las isomerías de cadena y de posición que recogen la tabla no son las características de los monosacáridos. Las que sí es característica de los monosacáridos es, por ejemplo, la isomería de función. Vamos a verla. Aquí nos encontramos con dos isómeros de función. ¿Por qué? Porque uno contiene la función aldehído, el grupo funcional aldehído, y otro contiene el grupo funcional cetona. Esto lo convierte uno en una aldotriosa y otro en una cetotriosa. Y son, por lo tanto, isómeros entre sí, isómeros funcionales, y además presentan propiedades muy distintas. No tiene nada que ver el gliceraldehído con la dihidroxoacetona a nivel bioquímico. Si ahora nos centramos en hablar de estereoisómeros referidos a monosacáridos, lo primero que vamos a tener que entender es el concepto de carbono asimétrico. Vamos a ver en qué consiste. Para poder hablar de estereoisomería, lo primero que tenemos que entender es el concepto de carbono asimétrico o quiral. Un carbono asimétrico es aquel que tiene los 4 sustituyentes diferentes, con 4 grupos funcionales distintos. Por ejemplo, este carbono sería un carbono asimétrico, representado en esta imagen o representado con esta fórmula lineal. Y la peculiaridad que tienen estos carbonos quirales es la capacidad para desviar el plano de la luz polarizada en el polarímetro. Por lo tanto, lo primero que tenemos que entender es qué es la luz polarizada y qué es un polarímetro. La luz polarizada es una luz que vibra en un único plano. Para conseguirla, tenemos que hacer pasar a la luz normal que vibra en infinitos planos por una sustancia llamada polarizador. Con estas condiciones se puede fabricar un aparato que se denomina polarímetro, donde se pueda medir el desvío de la luz polarizada de determinado tipo de moléculas. Se llaman moléculas dextrógiras las que desvían el plano de la luz polarizada hacia la derecha, y se denominan levógiras las que desvían el plano de la luz polarizada hacia la izquierda. Aquí tenéis el montaje de lo que podríamos llamarle un polarímetro, que es este aparato que nos permite digamos, ver estas condiciones. Pues bien, los monosacáridos van a tener esta peculiaridad dependiendo de la presencia de carbonos asimétricos. Entonces ahora, observando una molécula de una hexosa, concretamente esta es la glucosa, vamos a observar que este carbono no es asimétrico porque tiene dos de sus radicales saturados con el oxígeno, pero este carbono sí es asimétrico porque tiene las 4 sustituciones diferentes. Este carbono también es asimétrico, este carbono también es asimétrico, este carbono también es asimétrico, y este carbono no es asimétrico porque tiene dos radicales libres saturados con el hidrógeno. Por lo tanto, esta molécula contendría 1, 2, 3, 4 carbonos asimétricos. Bueno, pues a estos carbonos, al carbono asimétrico que está más alejado del grupo funcional, que en este caso es el grupo aldehídico, si fuese una cetona sería el grupo cetosa, y este carbono quiral va a ser definitivo para que nosotros podamos definir lo que es la estereoisomería. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que, por convenio, cuando una molécula presenta el carbono más alejado del carbono funcional o carbonilo hacia la derecha, le vamos a llamar forma D. Y cuando este compuesto tenga el carbono asimétrico más alejado del carbono funcional hacia la izquierda, le vamos a llamar forma L. O sea que esta sería la D-glucosa, porque tiene hacia la derecha el grupo OH del carbono 5, y esta sería la L-glucosa porque tiene el OH
hacia la izquierda del carbono 5, que es en esta imagen del modelo que representa por esferas los átomos de carbono y los átomos de oxígeno y de hidrógeno, podemos ver cómo este carbono quirálico, el más alejado del grupo funcional, en este caso el grupo aldehídico, si presenta el grupo OH hacia la derecha, se corresponde con la forma D, la de glucosa, y en este caso, como el OH está hacia la izquierda, sería la L-glucosa. Pero fijémonos que son realmente entre sí imágenes especulares, es decir, la D-glucosa tiene el OH hacia la derecha del carbono más alejado del carbono funcional y la L-glucosa hacia la izquierda, pero entre sí son imágenes especulares. Este sería una especie de plano de simetría y dividiría esta imagen en dos imágenes simétricas con respecto a este plano de simetría. A este tipo de isómeros le llamamos enantiómeros. Y estas formas D y formas L son lo que le llamamos enantioformas. Y en la naturaleza son mucho más abundantes, predominan las D formas de enantiómero. O sea, la de glucosa, la de fructosa, la de galactosa, etcétera, serán los isómeros más presentes en la naturaleza. Si volvemos a la imagen anterior, podemos comprobar cómo la de glucosa contiene, por supuesto, el OH más alejado hacia la derecha y la L-glucosa lo contiene hacia la izquierda, pero entre sí son imágenes especulares, es decir, serían simétricas con respecto a un plano de simetría. Si en vez de fijarnos en la glucosa observamos la fructosa, podemos comprobar cómo también contiene de fructosa el OH más alejado del grupo funcional, que es el grupo cetónico, el carbono 5, hacia la derecha, por eso es lo que le llamamos forma D. La L-fructosa lo contiene hacia la izquierda, está hacia la izquierda, y entre sí también son imágenes especulares. Y si observamos, además, cómo desvían el plano de la luz polarizada en el polarímetro, vemos que la de fructosa desvía el plano de la luz polarizada con un ángulo de menos 92 grados, mientras que la L-fructosa desvía el plano de la luz polarizada hacia la derecha con una forma de más 92 grados. Si vamos a la glucosa, vemos que la de glucosa desvía el plano de luz polarizada hacia la derecha con un más 52,7 grados, mientras que la L-glucosa desvía el plano de luz polarizada hacia la izquierda con un menos 52,7 grados. Pues bien, el desvío hacia la derecha o hacia la izquierda en el polarímetro se representa con un signo más entre paréntesis o con un signo menos, y a las formas que desvían el plano de la luz polarizada, al isómero óptico que desvía el plano de luz polarizada hacia la derecha, le vamos a llamar dextrógiro, y los que desvían el plano de la luz polarizada hacia la izquierda serían levógiros. Por ejemplo, la de glucosa es un isómero óptico dextrógiro, porque desvía el plano de la luz polarizada hacia la derecha, mientras que la L-glucosa sería levógiro. Si nos vamos a la fructosa, observamos que la D-fructosa es levógiro, porque desvía el plano de luz polarizada hacia la izquierda, mientras que la L-fructosa es dextrógiro, porque desvía el plano de luz polarizada hacia la derecha. Según esto, y atendiendo al número de carbonos dentro de las aldosas, podemos distinguir con 3 átomos de carbono, el gliceraldehído, existiría una forma D y una forma L que no aparece en la representación. La imagen especular sería la forma L, recordadlo. Luego, con 4 átomos de carbono podríamos hablar de eritrosa y treosa. Estas son las dos formas D. Con 5 átomos de carbono serían la ribosa, arabinosa, silosa y lisosa. Y con 6 átomos de carbono serían todos estos estereoisómeros. En color rojo aparecen el número de carbonos asimétricos y, por lo tanto, ¿cuántos estereoisómeros son posibles a partir de la presencia de carbonos asimétricos en un monosacárido? Pues la fórmula que rige esto es 2 elevado a n, donde n es el número de carbonos asimétricos. Me explico. 2 elevado a... El gliceraldehído contiene un solo carbono asimétrico. 2 elevado a 1 son 2. ¿Qué estereoisómeros existen posibles? El de gliceraldehído y el L-gliceraldehído. Con 4 átomos de carbono ya aparecen 2
carbonos asimétricos. El 2, el carbono 2 y el carbono 3. 2 elevado a 2 serían 4. ¿Cuáles serían esos 4 estereoisómeros posibles? Pues serían la D-eritrosa, la L-eritrosa, que no aparece en la imagen, la D-treosa y la L-treosa, que no aparece en la imagen. Y así sucesivamente. El número posible, por ejemplo, de estereoisómeros de 6 átomos de carbono, como tienen 1, 2, 3, 4 carbonos asimétricos, sería 2 elevado a 4, por lo tanto 16. Estas serían las 8 formas D y habría otras 8 formas L. Y también recordad otra cosa. No tiene nada que ver que una fórmula sea la forma D, por ejemplo la D-eritrosa, con su comportamiento en el desvío del plano de la luz polarizada hacia la derecha o hacia la izquierda. Puede ser un D azúcar, puede ser de estrógeno o levógiro. Eso es independiente de que sea forma D o forma L. De hecho, estuvimos viendo hace un momento cómo, por ejemplo, la D-glucosa es destrógira, la L-glucosa es levógira, pero la D-fructosa es dextrógira, perdón, es levógira y la L-fructosa es dextrógira. Por lo tanto, son características independientes, la forma D y la forma L de ser destrógiro o ser levógiro. Que no se engañen la D de destrógiro porque no. El carácter destrógiro se representa con un signo más y el carácter levógiro se representa con un signo menos entre paréntesis. Y la forma D es la D-glucosa y se representa con una D mayúscula y la forma L, el enantiómero forma L, es la que se representa con una L mayúscula. Si observamos ahora las cetosas, observar que la dihidroxiacetona, como no contiene ningún carbono asimétrico, solamente existe la dihidroxiacetona, pero cuando ya aumentamos un átomo de carbono y nos vamos a una cetosa con 4 átomos de carbono, 2 elevado a 1 será 2, por lo tanto existirá la D-eritrulosa y la L-eritrulosa. Si nos vamos a 5 átomos de carbono, ya son 2 átomos de carbonos asimétricos y por lo tanto hablaremos de 4 posibles estereoisómeros y si nos vamos a las cetosas de 6 átomos de carbono, 2 elevado a 3 son 8 y aquí aparecen las 4 formas D y habría otras 4 formas L de cetoexosas concretamente. Si volvemos a nuestra tabla de isomería, tendremos aún que tratar los estereoisómeros, concretamente los diastereoisómeros. Los diastereoisómeros son un tipo especial de estereoisómeros que no son superponibles, pero que tampoco son imágenes especulares, es decir, no son enantiómeros. Un tipo especial de diastereoisómeros son los epímeros. Por último, para complicar un poco más la cosa, deciros que se denominan epímeros a los monosacáridos que solo se diferencian en la colocación de un OH de uno de sus carbonos asimétricos. Por ejemplo, estas dos moléculas que tenemos aquí solo se diferencian en la colocación de este OH en el carbono 4 y por lo tanto entre sí serían epímeros. Bueno, espero que no os haya resultado muy pesado esto de los monosacáridos, de la isomería, porque vamos a seguir viendo cosas y realmente estos conceptos los vamos a necesitar. Dadle un pequeño repaso, ir haciéndose un pequeño esquema, porque esto al final resulta más sencillo de lo que inicialmente parece. Son muchos nombres nuevos, ya lo sabemos, pero enseguida os haréis con ellos y luego os parecerá la cosa más normal del mundo. Hasta otro día.